Contextualización de objetos de estudio desde diseños mixtos en investigación, por Andrea Carolina Gamboa Moncada. Factores que inciden en la intención de voto por candidatos a la personería en elecciones del Colegio Nieves Cortés Picón, Girón. El tipo de diseño es exploratorio secuencial. Estrategia secuencial exploratoria, los resultados cualitativos los utiliza para explicar resultados cuantitativos. El orden es cualitativo, cuantitativo. El énfasis es explicar e interpretar relaciones. Entonces, en el siguiente esquema muestro cómo voy de lo cualitativo a lo cuantitativo en la recolección de datos, en el análisis, y paso a una recolección de datos cuantitativos, análisis de datos cuantitativos, y hago una integración del análisis completo total. Dentro del diseño nos encontramos con el aspecto derivativo. En este caso es útil usar un diseño exploratorio secuencial de 3 etapas. El primero es recabar datos cualitativos para obtener categorías y temas, como segmentos específicos de contenidos que lo respalden e ilustren. La segunda etapa es utilizar los resultados para construir un instrumento cuantitativo. Y la tercera es administrar el instrumento a una muestra probabilística de una población para poder validarlo. El problema de investigación se resume a cuáles son los factores que inciden en la intención de voto por candidatos a la personería en elecciones del Colegio Nieves Cortés Picón de Girón. Los objetivos son el general, determinar los factores que inciden en la intención de voto por candidatos a la personería en elecciones del Colegio Nieves Cortés Picón de Girón. Los específicos son describir el por qué la elección de uno u otro candidato para la personería del colegio mediante la recolección de entrevistas de la población mayor de 10 años en el Colegio Nieves Cortés Picón de Girón. Específico 2. Demostrar los factores que inciden en la intención de voto por los candidatos a la personería del colegio a través de las encuestas. Específico 3. Comparar las variables que determinan los factores que inciden en la intención de voto por los candidatos a la personería del colegio a través de estadísticas descriptivas de tipo cualitativo. Las fases. La finalidad del estudio exploratorio secuencial es entender los factores que inciden en la intención de voto por los candidatos a la personería del colegio. La primera etapa cualitativa consistirá en conocer qué factores considera fundamentales un grupo de estudiantes en la decisión de votar por uno u otro candidato en una elección de personería, mediante grupos de enfoque realizando con estudiantes mayores de 10 años. Los resultados servirá para construir un cuestionario que mida tales factores. En una segunda etapa cuantitativa se aplicará el instrumento a una muestra con conglomerados, es decir, determinados grados, con la finalidad de asociar los factores entre sí y analizar su efecto en la intención de voto por los candidatos. Con los resultados de ambas fases se pretende desarrollar un modelo que integre los elementos centrales que inciden en dicha intención. Instrumentos. Los instrumentos de recolección de datos son entrevistas, encuesta y la estadística descriptiva de tipo cualitativo. El procedimiento de análisis se caracteriza porque en la primera etapa cualitativa consistirá en conocer qué factores considera fundamentales un grupo de estudiantes en la decisión de votar por uno u otro candidato en una elección de personería, mediante grupos de enfoque realizado con estudiantes mayores de 10 años. Los resultados servirán para construir un cuestionario que mida tales factores. En una segunda etapa cuantitativa se aplicará el instrumento a una muestra con conglomerados por grados, con la finalidad de asociar los factores entre sí. Y con los resultados de ambas fases se pretende hacer una estadística descriptiva de los factores que integren los elementos centrales que inciden en dicha intención. Muchas gracias.